Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Hernán Cristóbal Sandoval Cruz del Grupo 4 de la Universidad Autónoma de Querétaro, semestre 1 en la licenciatura de Derecho. El tema central que vamos a ver hoy es el concepto de ciencia y ciencia jurídica. Quiero iniciar por la definición de ciencia, teoría y filosofía de la ciencia. Bueno, en este apartado de la lectura, por lo que yo entendí y empecé a comprender, es que la ciencia como tal no tiene una definición clara o exacta, ya que decir que la ciencia da una verdad o una respuesta a las preguntas no sería un argumento muy científico de mi parte. Así que hay muchas teorías para definirle, teorías desarrolladas por infinidad de autores. Así que a través de la lectura que vimos, yo he decidido armar una propia a partir de todos los autores que he leído en esta lectura. Dicha definición es la siguiente. La ciencia es una herramienta de intentar comprender la realidad que vivimos a través de un método de prueba y error que ha sido muy efectivo durante milenios. Esto quiero decir de que la ciencia no siempre va a ser exacta o va a ser medible, ya que hay muchas cosas que no se pueden medir en esta sociedad. A través de esto quiero decir que todos tienen sus teorías, todos tienen sus formas de pensar para definir a la ciencia. Y esta es mi forma de pensar, que es una herramienta que nos ayuda a comprender la realidad. Y con esto nos lleva a la filosofía de la ciencia, que básicamente es que la filosofía puede ser estudiada por la ciencia, porque la filosofía no es una ciencia, sino es una forma de ver las cosas y preguntarse el porqué de ello. Eh, y para iniciar a comprender esto necesitamos empezar a comprender cuáles son los conceptos de estos dos por separado. Con esto nos lleva al segundo tema, que sería la clasificación de ciencias. Yo considero que de misma forma que antes hay muchos autores que tienen sus hipótesis propias sobre cómo deberían de dividirse las ciencias, y a mi opinión propia a través de todo lo leído, yo creo que aún no hemos llegado a un punto donde podamos clasificarlas de forma correcta o idónea con que todos estemos satisfechos o de acuerdo. Pero si nos vamos con todas estas, yo creo que la más acertada podría ser la actual, la que se usa hoy en día, que sería la de ciencias formales y ciencias materiales. Las ciencias formales, por su parte, estudian las ideas simbólicas y abstractas. Esto quiere decir todas las ciencias lógicas y matemáticas, física y todo ese tipo de ciencias. Y las ciencias materiales, que estudian los objetos reales, sustancias químicas o comportamientos humanos. Estas yo creo que son más difíciles de clasificar, incluso no se deberían de llamar ciencia, ya que algo como el ser humano o objetos vivos son tan difíciles de estudiar por sus comportamientos y sus formas tan volátiles y variables de ser. De todas formas, estas ciencias se pueden dividir otra vez en tres, que serían las naturales, las humanas y las sociales, cada una con sus respectivas formas de estudiar y materiales de estudio. Pero sí, yo desde mi punto de vista y a través de lo leído, no me quedo satisfecho con una definición como la anterior de ciencia, que sí pude armar una. En este caso, la clasificación de ciencias yo creo que es más difícil de poder llegar a una conclusión que estemos satisfechos realmente, porque es muy difícil clasificar todo esto de una forma correcta. Pero ahora, ¿es el derecho una ciencia? Desde hace mucho tiempo ya ha existido el debate si el derecho es una ciencia o no. En este apartado podemos observar ambas posturas de que si es o no una ciencia, con sus diferentes argumentos de diferentes autores. Y realmente en este punto yo me quedo con una postura neutral, ya que ambas posturas tienen argumentos buenos y realmente contundentes. Sin embargo, si tendría que quedarme con una postura, me declinaría por la que no es ciencia el derecho como tal, es el objeto de estudio. Sin embargo, existe lo que conocemos como ciencia jurídica, que es diferente a determinar que el derecho es una ciencia. Con esto vienen algunos modelos de ciencia jurídica. En este caso, yo me quiero centrar en la noción de
en la noción kelseniana. Básicamente esta se centra en el enunciado: si es A, entonces debe ser B, que es como un principio de imputación que se podría explicar como si sucediera algo, entonces teóricamente debería de pasar esto. El método es un objeto de naturaleza o sociedad y la casualidad es la ciencia social casual o ciencias naturales, respectivamente con lo que vemos. La imputación sería pensamientos primitivos o ciencia normativa, respectivamente. Con esto quiero decir de que si algo pasa, o sea, no sé, por ejemplo, en un contexto social, si alguien golpea a otra persona, entonces esa persona debería de enojarse, no sé, sería la reacción más normal. Sin embargo, no sabemos realmente cómo va a reaccionar esa persona. Es un método de cómo investigar la ciencia jurídica bastante fuera de lo común, por así decirlo, pero yo creo que es la más exacta a través de todo lo que hemos leído. Hay muchísimas más, obviamente, y tienen posturas muy diferentes y otras parecidas. Pero para mí, la noción kelseniana fue la más completa en ese caso. Y con esto nos vamos a la ciencia jurídica, teoría del derecho y la filosofía del derecho. Veo que aquí no hay un punto de discusión realmente, ya que no vi en la lectura opiniones tan dispersas como en otros apartados, sino que lo explican bien a las relaciones entre las tres. La ciencia jurídica estudia la teoría del derecho base un marco jurídico o un marco de investigación jurídica. Y estas teorías están sustentadas por el abstracto pensamiento de la filosofía del derecho. Esto se me hace algo bastante interesante, por así decirlo, ya que te muestra cómo están todas relacionadas entre sí y una no puede ser sin la otra, porque ya es algo que hemos ido construyendo con el tiempo y realmente me pareció algo interesante cómo lo expresó el autor. Y para terminar, las disciplinas jurídicas, que son solo 11 realmente. La sociología del derecho, la historia del derecho, el derecho comparado, la antropología jurídica, la psicología jurídica, análisis económico del derecho, lógica jurídica, informática jurídica, técnica legislativa, política jurídica y ética jurídica. Estas han ido evolucionando con el tiempo. No se presentaron todas al mismo tiempo como de ahí están y siempre han existido. No. Realmente fue con el tiempo con las que se fueron incorporando. Perdone. Y me parece algo muy curioso realmente de, de que estas disciplinas jurídicas tengan tanto que ver con las ciencias jurídicas, ya que sin estas no se podría estudiar como tal la ciencia, ya que la ciencia es la herramienta para estudiar estas. Pero si no existen estas, entonces no hay un fundamento para decir que la jurisprudencia es una ciencia. Así que me parece algo bastante curioso. Y simplemente quería cerrar con eso, de que la jurisprudencia es ciencia gracias a todas las ramas que han nacido de ella, no realmente porque esta tenga que ser estudiada. Con eso es lo que quiero cerrar. Muchas gracias por su atención.